todas las columnas valen lo mismo. La columna A vale lo mismo que la columna B. La respuesta es no, para nada. Hay columnas que tienen más importancia que otras y eso lo vamos a ver con posiciones modelo. Mira la siguiente posición. Imagina por un momento que ni la torre ni el rey están. No están estas piezas, solamente están ambas, esas dos islas de peones para ambos. Si eso fuera el caso, la columna D y la columna E valieron lo mismo. Pero resulta que al estar los reyes y las torres en el flanco de rey, en la columna D y E ya no son lo mismo. Y vamos a ver por qué. Si le tocaran jugar a las blancas, aquí, las blancas tienen que colocar la torre en una de las columnas. ¿Dónde colocarla? ¿En la columna E o en la columna D? Pues la respuesta, Juani, es colocar la torre aquí, en la columna D. Ya vamos a ver por qué. Sígueme la corriente en esta posición. Las blancas han colocado su torre en esta columna, se preparan para invadir. Entonces las negras tienen que hacer lo mismo, tienen también que controlar una de las columnas abiertas porque ese es el objetivo de las torres. No le queda más opción a las negras que colocar la torre aquí en E8. Ahora, no podemos hacer torre E7 porque nos dan jaque mates, ¿no? Tenemos que estar atentos a esa situación. Pero aquí las blancas tienen una buena jugada y es mover el rey a la casilla F1. No solamente que evita el mate, sino que al mismo tiempo evita que la torre se coloque aquí, porque el rey ahora controla esta casilla. Mientras que las negras no pueden impedir que esta torre vaya a esta casilla. Es por eso que en esta posición la mejor jugada de las blancas es colocar la torre en D1. Pero aún así, a pesar de todo esto, las negras todavía tienen defensa, al menos en esta posición. Porque las negras aquí pueden realizar rey F8 y cuando las blancas invadan en la séptima fila ya queriendo ganar peones, las negras pueden defender con torre E7. ¿Sí? Y digamos las negras están a tiempo de defender su posición. Claro que aquí la partida puede continuar con torre de 8 jaque, pero bueno, esta torre viene aquí. O sea, realmente las blancas no están haciendo ningún progreso, para nada. Y si esta torre retrocede, pues ya aquí el rey ya puede evitar que ya esta torre invada a esta casilla. Ya la posición sería igualada. Pero al menos con esta posición nos estamos dando cuenta de a dónde debería ir la torre. Esta torre debería ir a esta casilla. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasaría si nosotros en vez de colocar la torre en la casilla D, lo colocamos en la casilla E1? Perdón. Ya hemos visto esta posición de por qué la torre debería colocarse aquí y no aquí. Porque si colocamos nuestra torre aquí, entonces las negras van a colocar su otra torre aquí. ¿Sí? Fíjate, si aquí viene torre E1, las negras felizmente controlan esta columna. Recordemos que esta torre no puede invadir porque recibiría mate. Así que una vez que el rey se coloque en F1, las negras ahora evitan que esta torre vaya a la séptima fila. Y ahora esta torre sí tiene libertad de venir. Aunque igual las negras pueden defender con torre E2. ¿Sí? Tal vez en esta posición no hay mucho efecto para que sea una ventaja decisiva, porque aquí digamos hay defensa. Pero vamos a ver una posición en donde elegir la columna adecuada sí es un factor decisivo. Entonces, esta es la posición. Fíjate, mismas islas de peones, los reyes y las torres están en el flanco de rey, juegan las blancas y tienen la opción de colocar la torre o en la columna C
o en la columna D. ¿Cuál elegimos? ¿Cuál de esas casillas será la adecuada? Y la mejor casilla para la torre es esta, la casilla C1. ¿Por qué? Bueno, las blancas han controlado una columna abierta. Las negras deberían hacer lo mismo y controlar también una columna abierta. Torre D8. Pero la jugada torre D8 de hecho es dudosa. Pero quiero que me siga la corriente de qué pasaría si estamos siguiendo el plan de que hemos visto de que las torres deben controlar las columnas abiertas. Bueno, luego de torre de 8 sabemos que no podemos hacer torre C7 porque nos dan un mate y que nos cae de sorpresa. Así que antes de invadir en la séptima fila, las blancas deberían primero salirse de la red de mate. Hacen rey F1 y lo mismo deberían hacer las negras. Rey F8. Entonces, ahora sí, las blancas ya pueden invadir. Y el efecto de esta torre es decisiva, ya que las negras no pueden aquí realizar torre de 2, porque si lo hacen, entonces las blancas capturan en B7 y esta torre defiende este peón, por lo tanto las negras no pueden capturar. Esta posición sería ventajosa para las blancas, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿qué pasaría si nosotros en vez de elegir esta casilla C1 para la torre, eligiéramos la casilla D1? ¿Qué pasaría? Fíjate, si nosotros colocamos la torre en la casilla D1, siguiendo el mismo principio de que la torre tiene que controlar una columna abierta, las negras también van a hacer lo mismo, controlar una columna abierta. Recordemos, no podemos hacer torre de 7 porque nos dan un mate, así que el rey tiene que salirse de esa red de mate. Hacen rey F1, las negras van a hacer rey F8. Y la pregunta es, ¿ahora las blancas pueden hacer torre de 7? Pues parece que sí, porque ya están mirando debilidades. Pero resulta que, aunque pareciera que las blancas han hecho progreso, las negras tienen esta sorpresa. ¡Boom! Jaque. Gracias a ese jaque las negras ganan un tiempo porque el rey tiene que mover y ahora esta torre vuelve a dar un jaque. Y cuando el rey mueva, no sé a dónde, entonces esta torre captura este peón y defiende el peón en B7. Las blancas no van a tener el tiempo de capturar. Por lo que aquí la mejor jugada de las blancas no es mover el rey, no. Es regresar tristemente con su torre para que la torre en D2 defienda al peón y enfrente a la torre. Y esta posición está igualada. Las negras pueden cambiar torres o esta torre puede regresar. O sea, las blancas no han hecho ningún progreso. Entonces, estos dos diagramas que te acabo de mostrar, o estas posiciones en donde la torre la he colocado en C1 y en D1, nos damos cuenta de que la mejor jugada es colocar la torre en C y no en D. Y podemos sacar entonces dos conclusiones importantes. La primera, que las columnas abiertas son significativas, pero son significativas si las casillas de invasión no están protegidas. O sea, una vez que la torre venga aquí, esta casilla C7 no está protegida. O sea, si la torre puede colocarse aquí sin problemas, entonces esta columna es muy significativa. En el caso de las negras, o sea, luego de torre C1, torre de 8, rey F1, rey F8. Nota que cuando la torre fue a C7, esta torre vino a invadir, pero bueno, sabemos que viene torre por peón. Pero no quería elegir este diagrama, perdón, quería elegir este. Aquí. Fíjate, cuando esta torre la colocamos aquí en D1,
Esta columna es significativa porque la torre cuando ingrese a D7, o sea, tiene el acceso de ingresar a esta casilla. Esta columna entonces es significativa para las blancas. Pero para las negras esta columna no es tan significativa porque una vez que la torre se colocó en E8, la casilla que quiere invadir la torre será defendido por el rey. Por lo tanto, en este caso, esta columna tiene más importancia que esta otra columna. Y eso es la conclusión que se llega viendo estos ejemplos modelos que te estoy mostrando. Las columnas abiertas son significativas si las casillas de invasión no están protegidas. Y ahora, esta otra conclusión que sacamos es la siguiente. Si tenemos o si debemos elegir qué columna tomar, es mejor elegir la columna que esté más lejos de los defensores potenciales. Entonces, la columna C es la mejor porque está más lejos de los defensores potenciales. Estas dos cositas voy a colocarlo aquí en los comentarios porque es importante. O sea, luego de ver cómo las torres se relacionan con la estructura de peones, sacamos esta conclusión, la 1 y la 2, que la voy a poner aquí. Ahí está. ¿Sí? Eso es lo interesante de cómo la torre se relaciona con la estructura de peones. Ok. Ahora lo que vamos a ver son ejemplos. Nada más, y con esto terminamos la clase de la estrategia de las torres con respecto a la estructura de peones que se presenta. Jueguen las blancas. ¿Qué harían? Fíjate que existe una columna abierta y una columna semiabierta. ¿A dónde deberíamos colocar la torre? Si colocas la torre en D1, es verdad que estás mirando una debilidad. Y luego de que esta torre defienda este peón, probablemente... luego de que esta torre ataque este peón, las negras probablemente van a defender con torre D8. Por lo tanto, no es la jugada torre D1. La jugada es torre C1. Porque una vez que la torre se encuentra en C1, la próxima jugada de las blancas es invadir. Una vez que está en la séptima fila, puede colocarse aquí mirando este peón o puede colocarse aquí mirando este peón. ¿Sí? Y las blancas están mucho mejor en esta posición. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Ok, juegan las blancas. ¿Qué harían? Esta es una posición donde, aparte de las torres, también está el caballo y el alfil. Pero lo más relevante aquí es dónde colocar la torre. Porque esto es prácticamente un final y tenemos que activar nuestras piezas. ¿Lo colocamos en la columna D o lo colocamos en la columna E? Y esto es similar al ejercicio anterior. Si colocamos la torre en la columna E, probablemente las negras defiendan al peón o tal vez no lo defiendan. Tal vez las negras quisieran colocarse de una vez en esta columna para tratar de invadir. Porque fíjate que si la torre va aquí, esta jugada es completamente posible porque no se puede hacer torre por peón porque la primera fila está débil, recibiríamos mate. Y las negras controlan la columna muy bien. Probablemente la siguiente jugada de las negras sea invadir, no solamente aquí, puede ser también a esta casilla para mirar este peón. Entonces, la mejor jugada de las blancas en esta posición es colocar la torre en la columna abierta, porque una vez aquí, ahora las blancas son las que invaden, miran debilidades. Y esta torre tampoco puede ir muy lejos porque la octava fila está débil, puede recibir mate. Así que la mejor jugada de las blancas es torre D1. Ok, ya estamos terminando. Faltan ver 4 posiciones y ya. Ok, en esta posición vienen las negras. ¿Qué hacemos?
Sé que hay muchas piezas de apertura, pero si estamos estudiando el movimiento de la torre, ¿a dónde deberíamos colocar la torre? ¿En D8 o en F8? Esta posición creo que la coloqué mal. Fíjate, bueno, no importa, pero el caso es que la torre debería ir a una columna abierta. ¿Por qué? Porque son los principios que rigen a la torre de forma estratégica. Colocarla en una columna abierta. ¿Se puede colocar en una columna semiabierta? Sí, pero lo mejor es colocarla en una columna abierta, porque eso es lo que se tiene que pelear para que las torres tengan buena actividad. Ok, siguiente ejercicio. Siguiente partida modelo. En esta posición vienen las blancas. ¿Cómo construyen las blancas una batería? Habrás notado que la única columna abierta, bueno, de hecho hay dos columnas abiertas, la columna B y la columna F. Pero aquí las blancas pueden hacer una batería de inmediato haciendo torre B, F2. Controlan la columna de una vez. ¿Sí? Ya hemos dicho que una batería es muy fuerte porque de esa forma no hay pieza enemiga que pueda pelear por esta columna. Ya la próxima jugada de las blancas será invadir. Se pudo también haber hecho una batería aquí realizando torre F B1, colocando la otra torre aquí, pero no sé, yo siento que esta torre tiene que mejor ir para acá. En la columna F se ve mejor que estando aquí. Sí, porque al estar aquí implica que hay que mover el alfil y no tiene puntos de entrada. Recordemos la regla que dice que al principio. Las columnas abiertas son significativas si las casillas de invasión no están protegidas. Si colocamos la torre aquí, las casillas de invasión están protegidas, tanto por la torre como por el rey. Mientras que si coloco la torre aquí, la casilla de invasión, esta casilla no está protegida. Por lo tanto, torre B, F2 es mejor. Ok, esta posición ejemplo es interesante porque somos las piezas negras, ya las blancas han invadido la séptima fila, están mirando estas dos debilidades que pueden hacer las negras para tratar de salvar la partida. ¿Sí? Y aunque parece una posición perdida, siempre, Giovanni, debes tratar de descubrir los recursos que hay en la posición. Nota que entre la torre y el rey se encuentra también el rey en G1, por lo que podemos aprovecharnos de un ataque al descubierto. O sea, moviendo el rey en una casilla estratégica podemos dar un jaque. Así que la mejor jugada aquí de las negras es rey F6 jaque. Porque una vez que el rey mueva, supongamos que el rey mueva a F2, ahora las negras defienden la séptima fila haciendo torre G7 y se salvan. Se salvan porque una vez que esta torre se retira ya no hay más nada. Las negras están muy bien defendiendo sus peones. O si se cambian torres, bueno, estamos en un final de peones, todavía hay mucha defensa. ¿Vale? Y el último ejercicio modelo es la siguiente posición. Somos las blancas. Y nota que las torres negras ya tienen una batería formada. ¿Qué deben hacer las blancas para neutralizar esa batería? Y gracias a la estructura de peones, porque es realmente la estructura de peones que nos dice los planes, aquí la mejor jugada de las blancas es hacer torre C5 porque dos peones apoyan a la torre. Y esto hay que hacerlo de una vez, Giovanni, no antes. O sea, aquí realizar una jugada como rey D2 para defender la torre, porque esta torre en segundo está atacada dos veces, pero moviendo el rey a esta casilla, estaría el rey defendiéndolo una vez y la otra torre dos veces. Pero si hacemos rey D2, las negras tienen esta fuerte jugada torre C4. Son las negras las que invaden y están mirando debilidades. ¿Sí? Si aquí las blancas cambian, esta torre está mejor ubicada que esta torre. Por eso, perdón, esta jugada no quería hacerla. Por eso aquí la mejor jugada de las blancas es torre C5. Porque ahora esta torre está mirando esta debilidad. ¿Y qué pasa si aquí las negras hacen torre por torre? ¿Qué jugada deberían hacer las blancas? ¿Con qué peón capturamos?
¿sí? Siguiendo los principios de Lasker deberíamos capturar en dirección hacia el centro. Por lo tanto, esta jugada es mejor al mismo tiempo que activamos la torre. Este peón está atacado. Por cierto, este peón ahora es pasado y protegido. Y este es un peón retrasado que las negras tienen que defender. En este final las blancas están mucho mejor. Probablemente lo ganen porque ahora este rey tiene camino para invadir y luego atacar. Y luego ganar ese peón. Así que, bueno, Giovanni, esta fue la clase de hoy. Ha sido largo y eso que nada más hablamos de la torre. Porque hago mucho énfasis en esto porque por lo general he visto muchas partidas en donde muchos jugadores no entienden la esencia de tener torres en las partidas y hacen muchas locuras. Y es gracias a la estructura de peones que te dice el plan. Aquí hemos aprendido cómo hacer una batería en una columna, cómo hacer un rook leaf, o sea, colocar la torre en una fila para luego irse a otra columna que desee. Y también, bueno, dependiendo de la estructura de peones, como en este ejercicio, colocar las torres en una casilla para tratar de que la estructura de peones se convierta favorable. En este caso, convirtiéndolo en un peón pasado y protegido. Bueno, Johnny, descansa, que esta vez no hay ejercicio, sino solamente esto fue una clase de teoría. Pero así como hemos hecho con la torre, también habrá una clase para el alfil y el caballo. Pero en conclusión, todo va a depender de la estructura de peones. ¿Sí? El plan lo dice la estructura de peones. Bueno, Johnny, nos vemos en otro próximo video. Chao.